Continuamos, hermanos, con esta serie de temas de las fiestas de Dios. El título de este tema sería Pascua. En la Biblia es llamado panes sin levadura y panes sin levadura es llamado Pascua. Como lo veíamos en el tema pasado, si juntamos estas dos fiestas tendríamos 6 fiestas en Levítico 23 y no 7. Y sabemos que deben ser 7. Con esto es claro que estas dos fiestas no son la misma y no se pueden juntar, a pesar de que en la Biblia a las dos fiestas se las llama por el mismo nombre. A panes sin levadura en la Biblia se le llama Pascua y a Pascua se le llama panes sin levadura. Por ejemplo, dice Lucas capítulo 22, verso 1, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Es muy claro, a la Pascua del día 14 le está llamando panes sin levadura. El verso 7 lo confirma porque dice, llegó el día de los panes sin levadura. Habla de un día, dice, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Este es el día 14, un solo día. Y la fiesta que conocemos como panes sin levadura, sabemos que es una fiesta de 7 días. Esto debería ser suficiente para entender que en la Biblia, a Pascua, del día 14, se le llama panes sin levadura. Y en Ezequiel capítulo 45, verso 21, dice, el mes primero, a los 14 días del mes tendréis la Pascua, fiesta de 7 días. Se comerá panes sin levadura. Dice fiesta de 7 días. Esto igual debería ser suficiente para entender que a la fiesta de 7 días, del 15 al 21, que es panes sin levadura, en la Biblia a esta fiesta se le llama Pascua. Porque es obvio que la Pascua del día 14 no es fiesta de 7 días. Esa es fiesta de un día. Ahora, hay que entender por qué dice a los 14 días. Si Levítico capítulo 23, verso 6, donde nos habla de panes sin levadura, dice que esta fiesta de 7 días comienza el día 15, no el 14. Y con esto volvemos a la exactitud de los días en las fiestas de Dios, que deben ser exactos y completos. En el verso 5 de aquí de Levítico 23 dice, en el mes primero a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, es decir, donde comienzan y terminan los días. Y se trata de donde comienza el día 14, que es al ocultarse el sol el día 13. Allí es Pascua del día 14. Ahí se hace el sacrificio del animal de Pascua, como lo vimos en Deuteronomio 16:6, a la puesta del sol. Pero volviendo a Levítico 23, versos 5 y 6, es claro ahí que hay 2 fiestas. Una fiesta es el día 14 y otra es el día 15. De hecho, después del verso 5, empezando el verso 6, dice, y a los 15 días es la fiesta solemne de panes sin levadura. Si se hace la separación de estas 2 fiestas. Repito, una es el día 14 y otra el día 15. Y es claro en decir que el día 15 empieza la fiesta de panes sin levadura. Pero Ezequiel 45, 21 parece decir que a los 14 días empieza panes sin levadura. Parece decir, pero no dice comienza a los 14 días. Hay que entender esto. Aquí dice a los 14 días, es decir, cuando termina el día 14, que es lo mismo que cuando termina el día 13. Termina el día 13, comienza el 14. Termina el 14, comienza el 15. El 15 inicia cuando termina la tarde del 14, como inician y terminan todos los días.
En Éxodo capítulo 12, verso 18 nos dice más exactamente cuáles son los 7 días de panes sin levadura. Dice, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 por la tarde. Para iniciar cualquier día completo se tiene que iniciar un día antes por la tarde, porque la tarde de un día antes es donde termina el día anterior y comienza el siguiente. Tenemos el mejor ejemplo en Yom Kippur. Esta conmemoración dice en Levítico 23, en el verso 27, que debe ser, dice ahí, a los 10 días del mes séptimo. Pero el verso 32 claramente dice que el día 10 comienza un día anterior, que es el día 9. Donde termina el 9 por la tarde, comienza el día 10. Por eso dice aquí en el verso 32, afligiréis vuestras almas comenzando el día 9 en la tarde. Pero la conmemoración es el día 10. Entonces el 9 por la tarde, un día anterior por la tarde, comenzarás el día 10 completo. Día 10, que el verso 27 dice que es esta conmemoración. Y es lo mismo para la fiesta de 7 días de panes sin levadura. Se empieza por la tarde del 14, igual donde termina el 14, para empezar el día 15 completo, y es hasta el 21, igual por la tarde, que es donde termina el mismo día 21. Solo así, sí son 7 días completos, como está en Éxodo capítulo 12, verso 18. Si interpretamos que en Ezequiel 45, 21 está diciendo que los 7 días de panes sin levadura comienzan el día 14, si contamos el día 14 al 21, son 8 días. Es 1, 14, 2, 15, 3, 16, 4, 17, 5, 18, 6, 19, 7, 20, 8, 21. Son 8 días, no 7. Si no contamos el día 14 y empezamos a contar desde el 15 como debe ser, entonces sí tenemos 7 días completos. Claro está, en un día de tarde a tarde, que es como son los días en la Biblia. Y precisamente por esto los 7 días de panes sin levadura terminan un día por la tarde para tomar ese día completo, que es el 21. Y comienza igual, el 14 por la tarde, para tomar el día 15 completo. Los 7 días, para que sean completos, comienzan donde termina el día 14 por la tarde, empezando completo el día 15, y terminan el día 21 completo. Precisamente por esto también termina el día 21 por la tarde. Y repito, y así sí son 7 días completos. Y repito también, el 14 no se puede contar en los 7 días de panes sin levadura, porque si se cuenta hasta el 21, tenemos 8 días, no 7. Y contar el día 14 sería un error, porque se tendría que contar, como dice ahí, por la tarde. En la tarde sería el fin de ese día, se estaría contando solo el final del día 14. Y Eclesiastes capítulo 1, verso 15 nos dice que lo incompleto no puede contarse. Si tomamos el día 14 incompleto, no se puede contar. Donde sea que usted piense que inicia el día, el 14 para contarse tendría que tomarse donde inicia, sea a la mañana o a la tarde. Y en Éxodo no nos está diciendo que se tome el día 14 por la mañana, dice por la tarde, que es donde termina el día 14. Y en Juan capítulo 19, verso 31, ahí nos dice que era la preparación de la Pascua y no querían que los cuerpos quedaran en la cruz en el día de reposo. Ya vimos que la fiesta del 14, que es de un día, no es reposo, y que en la fiesta de 7 días de panes sin levadura, el primer día sí es reposo, igual que el último.
Siendo así, aquí le está llamando Pascua a los 7 días de panes sin levadura, donde el primer día sí es reposo. No querían que los cuerpos quedaran en la cruz en el día de reposo, que es el día 15. Es la noche de guardar para Dios por haberlo sacado en ella de Egipto, como ya lo vimos en Éxodo 12:42. Y ya establecimos que esta no puede ser la noche del 14, porque si ya los había sacado de Egipto el 14, entonces, ¿para qué hacían todo lo del cordero y de pintar los dinteles de sus casas con sangre del cordero? ¿Para qué hacían esto si ellos ya no estaban dentro de Egipto? Ya vimos que esa noche de guardar es el 15 y es donde empiezan los 7 días de panes sin levadura. Siendo así, Juan capítulo 19, verso 31 le está llamando al día 14, día de la preparación de la Pascua de 7 días. Y a los 7 días de panes sin levadura les está llamando Pascua. ¿Por qué? Porque el día 14 de Pascua no es reposo. Y sí podían estar haciendo obra descolgando los cuerpos de la cruz. Y por esto mismo tenían tanta prisa de descolgar los cuerpos, porque ya venía el día 15 de panes sin levadura, que sí es reposo. Tanta prisa tenían que rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas para ser quitados de ahí. Todo esto sí se podía hacer el día 14 porque no es reposo. Y esto se hace un día antes del día de reposo y un día antes del día de reposo, que es el 15, un día antes. Es muy lógico que sí es el día 14. Y precisamente por las prisas de quitarlos de la cruz, dice ahí mismo en los versos 41 y 42, dice en el lugar, o sea, es decir, ahí mismo, donde habían crucificado a Cristo, dice, y por causa, ahí están las prisas, por causa de las prisas, de la preparación de la Pascua de 7 días, que comenzaba el día 15, y que ya estaba por terminar el día 14, dice, y porque aquel sepulcro estaba cerca, y porque era un sepulcro nuevo, por todo esto fue por lo que pusieron a Cristo ahí. Y sin darse cuenta, ellos lo hicieron así porque se debía cumplir que exactamente a la puesta del sol tenía que entrar Cristo en el sepulcro, para salir igual a la puesta del sol del sábado, donde se cumplían los 3 días y 3 noches en el sepulcro de la profecía de Jonás, exactos, completos. Ellos mismos dieron cumplimiento exacto a esta profecía y no se dieron cuenta. Ellos querían hacerlo así porque venía el día de reposo. Sin darse cuenta, fueron exactos en dar cumplimiento a esta profecía. Y si en este día ya estaban quitando los cuerpos ya sin vida para que no quedaran en la cruz en el día 15 de reposo, que es el que seguía, entonces, ¿cuándo ocurrió la crucifixión? Cuando clavaron los cuerpos en la cruz que ya estaban descolgando. Claro, el día 14, que es un día antes. Y a este día 14 también se le llama Pascua, como ya lo vimos. Pero aquí se comprueba aún más porque dice Juan capítulo 18, verso 39. Dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los judíos? En los demás evangelios le llama la fiesta. Es la fiesta de la Pascua, como en Mateo capítulo 27, verso 15. Pero el punto es que aquí Cristo aún está vivo, aún no ha sido crucificado. Este es un día antes del día 15 de reposo. Es el día 14 que no es reposo. Y por no ser reposo, es el día que sí podían crucificar a alguien. Porque para crucificar a alguien tenían que hacer obra. Por lo que el día de la crucifixión de Cristo no puede ser el día 15 de reposo. En ese día no hacían obra. Este es el día 14. Y a este día 14 le están llamando la fiesta de la Pascua. Fiesta en la que tenían por costumbre que Pilato le soltara a un preso. Fiesta y día
en que aún no crucificaban a Cristo. Todavía no descolgaban los cuerpos sin vida de la cruz. Y repito, a este día 14 y a esta fiesta se le está llamando Pascua. Pero cuando descuelgan los cuerpos sin vida de la cruz, los descuelgan, dice, el día de la preparación de la Pascua. Entonces, este día 14 era el día de la preparación de la Pascua, o era la Pascua. Porque en este día 14 y en esta fiesta es cuando no dejan que Pilato suelte a Cristo, sino a Barrabás. Claro, todo se entiende si sabemos que un día 14 también se le llama Pascua. En esa Pascua, que no era reposo, es cuando tenían por costumbre que Pilato le soltara un preso. Si fuera la Pascua, que es reposo, los judíos ni siquiera hubieran ido a Pilato a que juzgara a alguien, y menos a crucificar a alguien en ese día, si fuera el día 15 de reposo. Y precisamente ahí, a donde fueron con Pilato y llevaron a Cristo para pedirle que lo crucificara, ahí era el pretorio o tribunal, pretorio al que no quisieron entrar para no contaminarse y así poder comer la Pascua de 7 días. Y esto está ahí mismo en Juan capítulo 18, en el verso 28. En el verso 33, Pilato vuelve a entrar, dice ahí, al pretorio. Estaban en el pretorio o tribunal, donde piden que se crucifique a Cristo. Y Pilato, después de hablar con Cristo, sale otra vez a los judíos y les dijo: no hallo en él ningún delito. Esto está en el verso 38. Y en el verso 39, que ya leímos, está donde les dice que tienen por costumbre que suelte a un preso en la Pascua. Si conectamos Juan capítulo 18, verso 28 con Ezequiel capítulo 45, verso 21, quedaría Juan 18, 28. Era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua, fiesta de 7 días, dice Ezequiel 45, 21. Fiesta de 7 días que comienza con un día de reposo de gran solemnidad. Estos que no querían contaminarse para comer la Pascua de 7 días, ya habían comido la Pascua de un día, del día 14. Y por cuanto no es reposo el día 14, en ese mismo día sí podían estar haciendo lo que hicieron, de ir con Pilato para que juzgara a Cristo y pedir que fuera crucificado. Repito, por esto el día 14 no es reposo. Ahí mismo en Juan 18, 28 dice que llevaron a Cristo de casa de Caifás al pretorio y dice que ya era de mañana. Y como lo sabemos, los días en la Biblia comienzan por la noche, cuando se oculta el sol. Por esto, la cena del día 14 ya la habían tomado. Aquí ya estaban en la mañana del día 14. Y es cuando llevan a Cristo con Pilato al pretorio, al que no entraron para no contaminarse y así poder comer la Pascua que seguía, que era la Pascua de 7 días, que comienza con el día 15 de reposo. Y precisamente en esa misma noche anterior, en esa cena de la Pascua que no se reposa, esa es la cena de Pascua que ya había tomado también Cristo y sus discípulos. Esa es la última cena que Cristo hace con sus discípulos antes de padecer, como lo dice en Lucas 22, 15. Dice: cuánto he deseado comer con ustedes, mis discípulos, esta Pascua. Lo que cenó Cristo fue Pascua, y dice antes de que padezca. Sí es su última cena, y sí es la última cena con sus discípulos antes de padecer, y sí es la cena de Pascua. Cristo sí comió Pascua, lo dice la Biblia. Cristo cenó la Pascua empezando la noche, el día 14, después de cenar fue a orar alrededor de la medianoche, fue apresado. Después, durante la noche fue juzgado. Antes de amanecer, pasó el canto del gallo cuando Pedro lo negó. Y amaneciendo muy de mañana, dice Marcos capítulo 15, verso 1, entregaron a Cristo atado a Pilato. Después, a mediodía fue crucificado.
de la hora sexta a la hora novena. Hubo tinieblas y a la hora novena entregó el Espíritu. Así está en los evangelios. Podemos corroborar esto con Mateo capítulo 27, verso 45 y verso 50, que es hasta donde Cristo entregó el Espíritu. Y todo esto sucedió durante las 24 horas del día 14. Todo esto no podía haber pasado en la Pascua que empieza el 15, si el 15 es reposo. Como ya lo vimos, ese día no podían haber juzgado y crucificado a Cristo. Pero todo el día 14 sí, hasta que entra al sepulcro, desde que cena la Pascua con sus discípulos hasta que entra a el sepulcro. Son exactamente las 24 horas. Y hasta el final del día 14, a la puesta del sol, es cuando Cristo es puesto en el sepulcro. Exactamente ahí empiezan los 7 días de panes sin levadura, que comienzan con el primer día de reposo, exactamente a la misma hora en que los israelitas fueron sacados de Egipto por Dios, como ya lo vimos en Deuteronomio capítulo 16, verso 6. Para terminar, ¿qué tiene que ver la llegada de Cristo a Betania con la Pascua? La llegada de Cristo a Betania es la fecha en la que se aparta el cordero que sería sacrificado en la Pascua, que como está en Éxodo 12, verso 3, dice que debe ser el día 10. Juan capítulo 12, verso 1 dice, 6 días antes de la Pascua vino Cristo a Betania. El verso 12 dice, el siguiente día. Si este era el siguiente día en que Cristo vino a Betania y cuando llegó a Betania faltaban 6 días para Pascua, después de un día quedan faltando 5 días para Pascua. Pero si, como ya vimos, a 2 fiestas se les llama Pascua, ¿de cuál Pascua está hablando aquí? Es sencillo. Si faltaban 5 días para Pascua y sabemos que el día 14 es Pascua, si queremos tomar esta Pascua como el día 14, entonces a 14 le restamos 5. Pero esto nos daría el día 9. No es el día 10 en donde se aparta el cordero de la Pascua. Pero si aquí habla de la Pascua de 7 días que comienza hasta el día 15, entonces sería 15 menos 5 y esto sí nos da a 10. Entonces Juan estaba hablando de la Pascua de 7 días que comienza el 15, no hablaba de la Pascua del día 14. En este tema es todo, hermano, que Dios le bendiga y le guarde.